Hay un texto en las Sagradas Escrituras que me llama mucho la atención. Es un texto bastante pesado, un texto con una advertencia muy grande. Si quieres saber de qué texto voy a hablar, te invito a que te quedes, que te pongas cómodo. Si es necesario, le pongas pausa a tu video y vete por un cafecito, una agüita y escucha con atención lo que te voy a compartir en unos breves instantes. Mis estimados hermanos y amigos, aquí estoy una vez más y quiero compartirte el día de hoy un tema muy interesante, muy bonito y a la verdad muy intrigante, muy inquietante porque ciertamente la palabra de Dios es vida y es refrigerio y es eterna, pero la palabra de Dios también es algo serio y lo que está registrado en las Sagradas Escrituras es para nuestro bien y para nuestro beneficio. La escritura a la cual me estoy refiriendo es una escritura que se encuentra en las Sagradas Escrituras y se encuentra allá en la segunda carta a los Corintios en su capítulo 16, verso 22. Así que quiero que la veas conmigo y veamos lo que nos dice la escritura. La escritura nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Esta escritura, mis estimados hermanos y amigos, es una escritura como tú lo podrás ver, velo bien, bastante intimidante, porque está dando el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo una advertencia, pues una advertencia muy, muy seria, muy pesada, la verdad, algo que se debe tomar como debe ser, con seriedad. Es una advertencia. El que no amare, dice la Escritura, el que no amare, ¿quién? Al Señor Jesucristo, sea anatema. Y quiero que te quedes, por favor, y que le pongas atención, porque eh, si lo dice la palabra de Dios, es porque Dios es serio. Y comencemos entonces. Si dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, surge entonces una pregunta. ¿Cómo amarle? ¿Cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo voy a amar al Señor Jesucristo? Número uno, no dudando. La Escritura nos dice aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que un ingrediente muy importante para amar a Dios, para amar al Señor Jesucristo, es tener fe, no dudando de su existencia. Porque si nosotros dudamos de la existencia de Dios, entonces es como una falta de respeto y es un arma que Satanás utiliza para desviar la atención de las personas. Así que, mi amigo, mi hermano, tú que temes a Dios, tú de que eres de religión cristiana, no importando de cuál denominación tú seas, porque el cristianismo va desde el catolicismo hasta el protestantismo. A veces no somos nosotros culpables de dónde hemos crecido, bajo qué influencia. Lo que sí somos responsables es de saber qué vamos a hacer con la verdad. Así que tú que te dices evangélico, cristiano, la palabra de Dios es para ti, este mensaje es para ti. Por eso te pido que le pongas mucha atención y que le pongas seriedad al asunto, porque el texto dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, y anatema significa maldito, significa condenado, significa una persona pues muy desdichada que ha caído en la total desgracia. Y ese no es el objetivo. El objetivo no es que tú estés en la desgracia, sino al contrario, que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Vimos, número uno, para amar al Señor Jesucristo hay que hacerlo, aquí lo vemos muy bien, hacerlo con fe, no dudando. Entonces, el número dos sería, amando al Señor Jesucristo tiene que ser sin hipocresía, tal como lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 6.
Respondiendo Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro querido Señor Jesucristo? Que hay personas que sí honran a Dios, que sí aparentemente pues le dan el lugar a Dios, pero lo hacen de una manera como Él lo dice aquí: hipócrita, porque Él se estaba refiriendo a un pueblo conocedor de la Escritura, al pueblo de Israel, un pueblo donde había sectas judaicas, como eran los fariseos, los saduceos, había otros más como los celotes, los herodianos y quizás grupos menores. Y toda esta gente tenía algo en común, tenía el temor de Dios, el respeto a Dios, y tenían un templo donde iban y adoraban a Dios. Pero el Señor Jesucristo, Él veía la intención del corazón, Él veía los pensamientos y Él sabía lo que estaba ocurriendo. Por eso el Señor Jesucristo no dudó en declararles esta palabra: hipócritas, hipócritas, porque Él sabía cuál era la intención de buscarle a Dios. Hoy en día muchas personas van a su iglesia, van a de su denominación, van a su misa o van a su culto, quizás para cumplir con el compromiso, quizás para que vea el sacerdote que hoy sí vine o que tomé la comunión, o quizás para que me vea el pastor de que yo sí soy una persona que estoy viniendo, y dan sus ofrendas y dan sus diezmos. Mira, te felicito porque vas a la iglesia, te felicito porque das tus contribuciones, está bien, pero si tú no vas con el corazón dispuesto, con el corazón rendido ante Dios, y si tú nada más vas por compromiso, pues estás trabajando en vano. Porque el Señor Jesucristo dijo: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto es muy grave, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Entonces, ¿de qué otra manera puedo yo amar al Señor Jesucristo? ¿De qué otra manera podemos amarle? Bueno, podemos amarle, como nos dice este tercer punto, obedeciendo su palabra. Si la Escritura nos dice que es anatema aquel que no amara al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo nos responde: Señor Jesucristo, ¿cómo debemos amarte a ti? El Señor Jesucristo nos contestaría: si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Sencillo, no es complicado, no hay mucho de qué ponerle, no hay que profundizar demasiado, no hay que ir al griego o ir a los diccionarios para ver su significado. Es sencillo. El Señor Jesucristo, su misma boca, sus mismos labios pronunciaron: si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Sencillo. La verdad, yo no creo que haya mucho que discutir al respecto. Pero quiero que veas algo muy importante acerca de los mandamientos de Dios. En el libro de Eclesiastés capítulo 8, verso 2 al 5, fíjate muy bien lo que el rey Salomón, por el Espíritu Santo, nos dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él, Dios, hará todo lo que quiere, porque pues la palabra del rey es con potestad. Y tú y yo sabemos que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, y todo lo que Él dice tiene potestad, tiene autoridad. Él lo dijo: toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el Rey por sobre todas las cosas. Entonces, la palabra del rey es con potestad, o sea, el mandamiento del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá a Dios: hey, Señor Jesús, ¿qué haces? Oye, ¿por qué dices esto? ¿Por qué tu palabra dice esto? El mandamiento es el mandamiento, y con el rey no se discute. Y luego nos dice aquí
El que guarda el mandamiento no experimentará mal. No hay más que explicar de esto. No veo necesario profundizar. Es sencillo. Si tú guardas el mandamiento, si tú guardas la palabra, no vas a experimentar mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Esto es muy claro, es muy sencillo, no hay tanto de qué andar discutiendo. Veamos también lo que nos dice aquí la escritura en Proverbios 19:16. Nos dice, escucha bien, tú lo puedes ver ahí, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Como te lo vuelvo a repetir, ¿qué más podremos explicar o añadir a esto? Si tú guardas el mandamiento de Dios, si tú guardas, obedeces y respetas lo que está escrito en este precioso libro, estás guardando tu alma. Pero también nos dice la advertencia, pero el que menosprecia sus caminos morirá. Porque aquí están los caminos del hombre. Todos los caminos del hombre, desde su juventud, su niñez, juventud, adolescencia, su etapa adulta como padre, su etapa pues como trabajador, todos los caminos del hombre están aquí y todos los caminos, la forma de vivir, conducen a un solo camino que es el Señor Jesucristo. Si tú menosprecias las instrucciones de este libro, pues simple y sencillamente dice aquí la palabra que el que menosprecia sus caminos morirá. Y eso de morir, mi amigo, mi hermano, no es más ni no es menos que vivir alejados de la presencia de Dios en la eternidad que se nos avecina después que nos vayamos de este mundo. Como te lo vuelvo a decir, no hay mucho lo cual sea necesario para explicar, pues la palabra de Dios se explica a sí misma. Entonces, si le preguntáramos al Señor Jesucristo, porque el texto dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor Jesucristo nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si le preguntáramos al Señor Jesucristo, bueno, Señor Jesucristo, ¿podrías por favor decirnos, nuestro Rey, nuestro Señor, a qué mandamientos te estás refiriendo? El mismo Señor Jesucristo nos respondería. El primer mandamiento de todos es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No es tan complicado, es sencillo. La misma palabra de Dios nos da la respuesta a las incógnitas de la vida y nos da la respuesta a esta frase que es muy pesada. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Primeramente, guardando sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? El de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque en estos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero sigamos más adelante. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Veámoslo. Vamos a amar a Dios, pues de acuerdo a su ley. Y esto es, tendremos que irnos al Antiguo Testamento y ver lo que nos dice. Nos dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie más porque no hay otro Dios. Los demás que se llaman dioses, simple y sencillamente, no son dioses. ¿Qué más nos dice? Nos dice el segundo mandamiento, no te harás imagen y las honrarás. ¿Por qué? Porque una imagen, una escultura, algo va a desviar tu mirada de Dios.
Dios está en todas partes y Dios no habita en templo hecho de manos, como si necesitase dónde habitar. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Cómo pues nosotros vamos a decir, aquí en este lugar específico está Dios, cuando su presencia llena toda la tierra? Y Dios por eso no quiere, por eso nunca pidió ninguna representación, ni en foto, ni en imagen, ni en escultura. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Así que si tú dices que amas a Dios, si tú dices, yo soy cristiano, amo a Dios, voy al culto, voy a la misa, voy a mi clase rabínica, lo que sea, amas al Señor Jesucristo, mira, es simple y sencillo. Solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en ninguno otro hay salvación. Los dioses de las naciones, los dioses de los pueblos son tal y como lo dice la Escritura en el Salmo 115. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Tienen manos, mas no palpan. Pies tienes, mas no hablan. Y no dicen absolutamente nada, sino que son llevados y acarreados por hombres. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura así nos dice, aquí está. Primeramente, no tenemos que tener ningún Dios ajeno delante de Él. Y tampoco podemos hacer una representación de ninguna imagen, ni mucho menos honrarlas. Hoy en día hay personas que tú les preguntas, ¿y por qué tú tienes una imagen? ¿Tú adoras a las imágenes? No, dicen ellos, no adoramos a las imágenes, simplemente las veneramos. Señores, por favor, vea su diccionario. Vea que el sinónimo de adorar es honrar, es venerar. Eso es. Dios no quiere ninguna imagen porque detrás de cada imagen, de cada ídolo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice que hay un demonio. ¿De qué otra manera vamos a amar a Dios? No tomando el nombre de Dios en vano. Sencillo. Nunca uno debe de jurar, te juro por Diosito Santo. No. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Lo que es de más de esto es pecado. No se tome el nombre de Dios en vano, porque hay mucha gente que jura por el nombre de Dios, tomando su nombre en vano, y Dios no tendrá por inocente al culpable, al que tomare su nombre en vano. Ay de aquellos que predican la palabra del Señor, corrompiendo la Escritura. Hay de aquellos que la predican como una fuente de ganancia, que con la Escritura empiezan a manipular a las personas, a enseñorearse de las personas, porque si los hay, están tomando el nombre de Dios en vano. Ciertamente tendrán su recompensa, porque dice la Escritura, el que no amare al Señor Jesucristo es anatema, no tiene parte ni suerte en el reino de Dios. ¿Qué más nos dice la Escritura? También nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Para santificar al día de reposo? No, para santificarlo a Él, a Dios. Tienes que tomarte un día de descanso, un día en el cual puedas estar, primeramente te va a hacer bien también a tu cuerpo físico, pero también un día en el cual debes de pensar en Dios. Si tienes que ir a tu congregación, ve a tu congregación con la mejor intención, con la mejor disposición, no ir solamente por compromiso, sino ir por amor de Dios, para escucharlo a Él, para escuchar su palabra cuando te la están predicando, cuando te la están exponiendo. Y también tienes que leer la Escritura por tu propia cuenta. Está bien que escuche del pastor, del predicador, está perfecto, excelente, pero tú tienes la responsabilidad de indagar por ti mismo, de averiguar por ti mismo qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Bueno, ¿de qué otra manera vamos a amar al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo, amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo es eso de amar a mi prójimo? Pues tendríamos que regresar una vez más a los 10 mandamientos. Y son 4 los que te dicen de cómo amar a Dios, y son 6 los que te dicen
cómo amar a tu prójimo. Primeramente, honrando a papá y honrando a mamá. Pero es que yo tengo un mal padre, una mala madre. Dios simplemente está dando una orden y las órdenes de Dios no se discuten. Hay que honrarlo porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados y estén llenos de salud y de prosperidad. Porque aquel que no honra a su padre o a su madre, dice la Escritura, que muere irremisiblemente. Ciertamente hay malos padres, sí los hay malas madres, sí los hay, pero Dios nos ha dado el mandamiento y vuelvo a repetir, ellos darán cuenta, los padres malos y las madres malas, darán cuenta por sus acciones, darán cuenta por el abandono que han tenido para con sus hijos, pero que de ti no quede que Dios no te ha dicho que no ames a tu padre y a tu madre. Al contrario, Dios te está ordenando, nos ordena a amarlos y a servirlos y a protegerlos cuando lleguen en su vejez. ¿Y de qué otra manera vamos a honrar a nuestro prójimo? Pues respetando lo que Dios ha dado a todos, la vida. Y por eso el Señor dice, no matarás. Y aquí en el matar significa, no solamente significa una muerte física, sino significa que también hay palabras, como dice la Escritura, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Estas palabras matan, estas palabras aniquilan, estas palabras causan un daño muy grave y a veces las personas llevan mucho tiempo en recuperarse. Nombrar a una persona con desprecio, decirle palabras soeces, eso es matar. Y eso incluso está sujeto bajo la condenación del mismo infierno. ¿De qué otra manera amar al prójimo? Bueno, cuando ya eres casado, respetando al hombre o a la mujer con quien te casaste, siéndole fiel, no importando las circunstancias y las pruebas que puedan haber. Dios ha mandado la fidelidad. Por tanto, dijo el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ya no son dos, sino serán solamente una sola carne. Entonces Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. También Dios nos manda a no robar. Dios nos manda a no mentir y Dios nos manda a no codiciar. Entonces, mi amigo, mi hermano, por favor, ame a Dios. Ame al Señor Jesucristo, respetando su palabra, haciendo lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque es muy importante. El primer verso que leímos nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Si tú no amas a Dios, si tú no amas su palabra, si tú no amas sus mandamientos, hay un peligro eterno al cual el ser humano está sujeto si no obedece a Dios. Es el único objetivo. Dios no nos va a pedir alguna cosa que no podamos cumplir. Él no nos ha dejado solo. Él nos ha dejado su santa y preciosa palabra para que con esta palabra nos guiemos. Él nos ha dejado su santo y precioso espíritu para que tú y yo podamos ir confiadamente ante el trono de la gracia y decirle, por favor, Señor mío, ayúdame, dame entendimiento para amarte. Y por favor, que tu espíritu produzca en mí el hacer como el hacer, el querer como el hacer de tu buena voluntad, y Dios lo hace. Ya para terminar, vamos con lo siguiente. Nos dice, ¿por qué es de vital importancia amar a Jesús? ¿Por qué será? ¿Por qué estos cristianos, mis amados, preguntarán muchos amigos, por qué estos cristianos cantan a Dios? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué lloramos? Pues porque sentimos la presencia del Señor. ¿Por qué las manos las levantamos? Porque el Señor nuestros pecados perdonó. Y aquí nos lo dice muy bien, claritamente, el apóstol Pedro. Aquí está, mira, nos dice el apóstol Pedro, este Jesús ciertamente es un hombre, fue un hombre que vivió entre nosotros y que fue reprobado, sí, porque aquí lo dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El apóstol Pedro está poniendo un ejemplo de cómo para tener un buen edificio es necesario, cuando no hay un fundamento, cuando hay pura tierra, es necesario poner una roca para que en base a esa roca empezar a edificar. Pero él les pone el ejemplo. Jesús, ustedes lo vieron, era un hombre común y corriente. Pero ¿saben qué? ¿Qué es la piedra reprobada? Ustedes los edificadores, ustedes los predicadores.
La piedra la hicieron a un lado, pusieron sus estatutos, sus mandamientos, sus tradiciones de hombre por sobre la palabra de Dios. A Jesús, muchas veces Jesús es tomado en menos dentro de las congregaciones. Y dice, fue reprobada por vosotros los edificadores y sin embargo ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que Él es la base de este edificio. Él es la base del cristianismo, porque hoy hay un cristianismo que no tiene a Cristo. Tiene a otro Jesús, menos al Jesús de la Biblia. Tiene un Jesús bonachón, a un Jesús alcahuete, y no tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es de vital importancia amar al Señor Jesucristo? Aquí nos los dice. Y en ningún otro hay salvación. Sencillo. No hay nada que añadir, no hay nada que discutir. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente a través de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir a la gloria, nadie tendrá acceso a la vida eterna, sino simplemente a través de el Señor Jesucristo. Por eso es importante amarlo a Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es importante, no hay otro nombre, no es a través de ningún santo, no es a través de ninguna virgen, no. Tenemos acceso directamente al trono por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Nunca dijo que oráramos a Pablo o a Pedro o a María. Con todo respeto te lo digo, nunca dijo eso. Nosotros tenemos que elevar nuestra oración directamente ante el trono del Señor. Tampoco ni a un ángel ni a ningún arcángel tenemos que ir. No, porque el velo fue roto. Ya no hay necesidad de sacerdote. Ya no hay necesidad de un intercesor entre Dios y los hombres, a excepción de Jesucristo. Pero ningún hombre puede interceder por ti sino el Señor Jesucristo. Por eso es importante amarle, servirle y adorarle con todo el corazón. Mi amigo, mi hermano, tú ya me conoces. Soy Alfredo Vázquez Medina, un hombre común, con sentido común. Y mi único objetivo es que tú ames a Dios, que tú respetes a Dios, que tú sirvas a Dios, que te entregues a Dios. Que si estás viviendo una vida inconsistente, una vida mediocre, pienses y analices que con Dios no se juega. Se le ama con todo el corazón y se ama al prójimo. Si alguno dice el apóstol Juan, yo amo a Dios, pero aborrece a su prójimo, el tal es un mentiroso. A Dios no se le ama con hipocresía, se le ama con hechos, se le ama de corazón, se le ama con ayuda de su Espíritu Santo, porque el Padre busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad, por medio de su Santo Espíritu. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, dale un like a este video. Y si quieres seguirnos, por favor, hazlo suscribiéndote al canal, activando la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos. Si no estás de acuerdo, pues también dilo, o sea, comenta. Estoy de acuerdo, amén, gloria a Dios, comparte. No estoy de acuerdo por esto y aquella razón. Dilo, tú puedes hablar. Dios te ha dado pensamiento, te ha dado entendimiento, pero recuerda, ama al Señor tu Dios, porque la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es sin cuestión. Te lo voy a poner una vez más y con eso terminamos. Nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito, el Señor viene. Mira, te envío un abrazo a la distancia. Deseo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Dios te bendiga, que haga prosperar tus caminos y que Él te ayude. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Recuerda, dale like, comparte el video, suscríbete, vuélvete un seguidor
pero principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos viendo y hasta la próxima, mi amigo.